Por muchísimos años, y creo que hasta la fecha, se creyó que los bebés y los niños solo necesitan de tres cosas para sobrevivir: comida, cuidados médicos y un hogar higiénico. Pero resulta que en los años 40 hubo un psicoanalista austroestadounidense de nombre René Spitz, quien después de la guerra empezó a visitar hospitales y orfanatos para ver en qué condiciones se encontraban los bebés y niños. Pero lo que encontró fue algo muy distinto a lo que esperaba. El lugar parecía estar cumpliendo con todo lo que se necesita para que un niño sobreviva. Tenían comidas, camas limpias y enfermeras que los cuidaban. Y aunque parecía estar bien, había algo que no tenían, que es amor, que es una cara conocida, un abrazo, ni siquiera escuchaban la misma voz todos los días. Spitz empezó a observarlos con mucho detalle, teniendo en cuenta que él no creó ninguna de las condiciones. Estas ya estaban ocurriendo. Él solo grabó los videos, tomó notas durante meses para ver si esto es realmente lo único que necesita un bebé. Así que comparó dos grupos. Primero tomó a un grupo que son bebés en una prisión donde las madres estaban encarceladas, pero podrían cuidar a sus hijos. Y el segundo grupo era unos bebés en orfanato, pues normal, uno modelo, limpio, bien organizado, pero donde las cuidadoras cambiaban constantemente. Y lo que descubrió fue que los bebés del orfanato empezaban viéndose normales, sonriendo, haciendo las típicas cosas que hace un bebé. Pero después de unos meses de no tener apego estable, empezaron a llorar muchísimo, luego a gritar y luego dejaron de sonreír, dejaban de comer, se enfermaban, tenían la mirada perdida, dejaban de crecer y algunos incluso murieron. Porque aunque lo tuvieran todo, no tenían un vínculo. A este efecto, Spitz le llamó hospitalismo y describió lo que es la presión anaclítica, que es lo que pasa cuando un bebé pierde a una persona con la que ya había formado un vínculo. Mientras tanto, en Inglaterra se encontraba el psicoanalista británico John Bowlby, que comenzaba a hacerse preguntas similares sobre el impacto emocional de la separación temprana. Su interés no era únicamente teórico. Él mismo había crecido en un entorno marcado por la distancia emocional, la separación de sus figuras parentales, y esta experiencia influyó en su sensibilidad hacia un vínculo temprano. En la década de 1940, inició una de sus primeras investigaciones importantes en la Tavistock Clinic de Londres, donde trabajaba con niños que presentaban problemas emocionales graves. Allí incluso estudió a 44 menores que robaban de forma repetitiva. Su objetivo era comprender por qué estos niños parecían ser incapaces de sentir culpa o remordimiento. Al analizar sus historias de vida, encontró un patrón sorprendente. Muchos de estos niños habían experimentado separaciones prolongadas de sus madres o cuidadores principales durante los primeros años de su vida. Algunos habían sido hospitalizados por largos periodos, otros enviados a internados o habían vivido un abandono muy temprano. Bowlby observó que varios de ellos mostraban lo que él describió como un carácter sin afecto, es decir, una profunda dificultad para establecer vínculos emocionales significativos con otras personas. Estas observaciones iniciales se volvieron aún más relevantes durante la Segunda Guerra Mundial. Para protegerlos de los bombardeos, miles de niños británicos fueron evacuados y enviados lejos de su familia. Y aunque físicamente estaban a salvo, Bowlby observó que muchos desarrollaban intensas reacciones emocionales, por ejemplo, ansiedad extrema, regresiones conductuales, por ejemplo, hacerse pipí en la cama, tristeza profunda, desapego emocional, problemas de conducta. La separación prolongada, incluso cuando tenía un propósito protector, parecía afectar gravemente su bienestar psicológico. Al integrar estas observaciones con hallazgos previos, incluyendo los estudios que realizó René Spitz, Bowlby llegó a la conclusión que transformó la psicología del desarrollo, concluyendo que la salud mental del niño depende de una relación cálida, íntima y continua con una figura de cuidado estable. No, no bastaba con alimentación, con higiene o supervisión correcta, así como siempre lo creímos, sino con un vínculo emocional constante.
A partir de estas evidencias, Bowlby comenzó a formular lo que más tarde se conocería como la teoría del apego, un modelo que desarrolló y refinó durante más de 3 décadas. Y en esencia, la teoría propone que los seres humanos nacemos programados para buscar una figura de apego y que la relación temprana con esta figura moldea cómo amamos, cómo confiamos y cómo nos vinculamos con las personas el resto de nuestra vida. Hola, hola, bienvenidos. Mi nombre es Viri Quintana y este es el capítulo número 3 de su podcast Descifrada. El día de hoy vamos a estar platicando de algo súper suave, de algo que creo que a todas nos ha pasado y nos hemos identificado. Así que ven, siéntate. Siéntate y ponte cómoda y ponte tus audífonos porque creo que esto te puede interesar. De hecho, estoy platicando con una amiga sobre dependencia emocional y me dijo, deberías hablar de eso porque yo siento que a mí me ha pasado y quise ir un poquito más atrás de dónde viene y cómo son los tipos de apego que existen, ¿no? Pero antes de esto, quiero decirte, dejar muy claro que no soy psicóloga, no soy terapeuta, entonces si tú te sientes identificado con esta información, yo te aconsejo realmente que vayas a un psicólogo y que tomes esas recomendaciones que yo te dejo aquí basado en lo que leí, en lo que investigué, porque a pesar de no ser psicóloga me interesó muchísimo el tema y creo que es algo que todos deberíamos comprender un poco tanto para tu vida diaria como por ejemplo si eres mamá, creo que esto te va a servir muchísimo, así que ponte cómoda y si te gustaría saber de dónde salió toda esta información, échale un ojo por tu cuenta o investigar un poquito más, te voy a dejar en la descripción, links, ensayos y estudios que vi y todo esto, ¿sale? Entonces, sin nada más que decir, vamos a ello, descifrémoslo. Según los estudios de Bowlby y Speed, los bebés vienen así como un lienzo en blanco, ellos no saben regular sus emociones solitos. Entonces ellos propusieron que el apego no solamente es como que un vínculo afectivo para que los abracemos o los demos besitos, sino que es un sistema biológico emocional que tienen los bebés para encontrar una figura que les brinde seguridad, que los proteja. Entonces, a través de interacciones repetidas con esta figura, que la mayoría de las veces es mamá o papá, ellos aprenden a cómo calmarse, a cómo pedir las cosas cuando tienen hambre, a cómo pedir que los duerman. Entonces, ellos aprenden a regular sus emociones en base a las interacciones que tienen pues con su figura paterna o su figura materna o la figura que los está cuidando. Entonces, esto influye tanto en nuestra infancia a cómo nos relacionamos cuando ya somos adultos. Bowlby le llamó a esto modelo interno de funcionamiento, que básicamente es como un mapa mental inconsciente que tenemos de cómo funcionan las cosas. El cerebro infantil crea patrones como por ejemplo, cuando lloro, alguien viene. Cuando lloro, nadie viene. Cuando lloro, tengo que insistir muchísimo para que alguien venga. Cuando lloro, así llore, patalee, grite, nadie va a venir. Y esas acciones repetidas una vez y otra vez y otra vez se hace como de manera automática que el cerebro deja de preguntar y solamente empieza a repetir. Y ahí nace el modelo interno de funcionamiento. Y esto también tiene que ver en cómo vemos a las personas. Por ejemplo, si las vemos como personas confiables, como personas emocionalmente accesibles, como personas emocionalmente inaccesibles, como personas abrumadoras, etcétera. Y esto es algo que nos vamos a llevar hasta nuestra vida adulta. Y esto, cuando lo leí, me dio gracia porque yo creo que todos conocemos a una doñita que nos dice, "Ay, no cargues tanto al bebé porque luego se embrasila. O déjalo que llore, que no le pasa nada. Ay, no. Cuando yo sea mamá, no les voy a andar haciendo caso, que es eso de déjalo que llore. Pero no te preocupes, mira, si a ti tu mamá sí te dejó llorando y no te cargó, no te preocupes, no estás condenado. Esto solamente significa que la manera en la que tú aprendiste a regular tus emociones se construyó en con la relación con otras personas. Y esto lo puedes identificar en la vida adulta, como por ejemplo con miedo al rechazo, con miedo a depender de alguien o con necesidad constante de validación, con miedo a quedarte solo o a miedo a no estar en una relación. Y con otras algunas cosas, no sé si
puedas tú identificar otras, que me las puedas dejar en los comentarios para que más personas puedan sentirse identificadas y puedan contar cómo es que ellos lo viven, estaría súper bien. Oigan, y esto no significa que las personas seamos inmaduras. De hecho, esto ni siquiera está categorizado como un estilo de personalidad o un tipo de personalidad. Tú no puedes decir, es que así soy yo y ni modo, y se aguantan y soporten. No, esto no es un tipo de personalidad. Esto solamente es una manera en la que tú aprendiste a regular tus emociones conforme el entorno en el que estabas viviendo en este momento. Entonces no significa que estás mal, ni que el niño que es así está mal, solamente su sistema nervioso aprendió a ser así para sobrevivir. De hecho, la psicóloga Mary Ainsworth observó que los niños desarrollan estrategias para mantener el vínculo con sus cuidadores y estas estrategias dependen de cómo respondieron sus cuidadores ante sus necesidades. Esto se le llamó estilos de apego. Por ejemplo, el primero, el más bonito de todos, en el que yo considero que todos deberíamos estar, es el apego seguro. Y este se desarrolla cuando tú necesitaste y alguien estuvo ahí cuando tú necesitaste, cuando tu cuidador estuvo. Esto en la vida adulta, tú lo puedes ver como una persona muy autónoma, como una persona con mucha confianza en sí misma, como una persona que tiene confianza en su relación, una persona que puede regular sus emociones muy bien, porque aprendió a tener un apego seguro. El segundo tipo de apego es el apego ansioso. Este se aprendió de que cuando tú necesitaste, tuviste que insistir mucho para tener la atención de tu cuidador. Y esto en la vida adulta tú lo vas a ver reflejado como miedo intenso al abandono, necesidad de cercanía, miedo y desconfianza en ti mismo y dificultad para sentirte suficientemente amado. Esto es por tu estilo de apego ansioso. El otro tipo de apego es el apego evitativo. Este es cuando aprendiste que cuando necesitabas no venía nadie o nadie estaba ahí. Y esto te enseñó a que necesitar es malo, es incómodo, es innecesario. Y esto en la vida adulta lo vas a encontrar como autosuficiencia extrema, miedo a ser vulnerable con los demás, tendencia a desconectarte o alejarte de las personas que son muy así, que no sé, las personas que quieren estar como todo el tiempo tras de ti, entonces empiezas a como a evitarlas y empiezas a hacer, te empieza a incomodar a decir o hablar sobre tus emociones. Esto es el apego evitativo. Y el último tipo de apego es el tipo de apego desorganizado. Este surge por cuando necesité, la persona que estaba ahí era impredecible, a veces estaba, a veces no, o daba miedo esa persona, te daba miedo a ti o ella misma le daba miedo cuidarte. Entonces esto en la vida adulta puede verse como relaciones muy caóticas, deseo intenso de amar a alguien, pero también mucho miedo de amarlo, como dificultad para confiar 100% en las personas. Entonces, esto es apego desorganizado. Oigan, entonces eso significa que ya me molé, que ya no voy a encontrar en la vida a alguien que me quiera como yo necesito querer, que ya no voy a poder dejar de ser desconfiada en esta vida. Pues no. Como dijimos hace unos minutos atrás, no es un estilo de personalidad y según un estudio reciente, esto se puede cambiar. Aunque en tu infancia hayas desarrollado un estilo de apego, esto no está tallado en piedra. Vayamos a ello. De hecho, un estudio longitudinal del 2021 que fue publicado por Chris Freeley, no sé cómo se pronuncie, pero bueno, men y sus amigos, que a diferencia de muchos otros estudios que solo comparaban grupos, él sí siguió a más de 4,000 personas a través del tiempo. Midió sus estilos de apego varias veces, antes y después de eventos importantes en su vida, y analizó si estos estilos se alteraban de forma temporal o duradera. Los eventos de vida que se observaron incluían cosas reales que cualquiera pasamos, por ejemplo, comenzar una nueva relación, terminar con tu ex, cambiarte de trabajo, mudarte, X, así cosas, cambios importantes en la vida de alguien que cualquier persona podría tener.
Y el estudio encontró que alrededor de la mitad de los eventos estuvieron asociados con cambios en los estilos de apego a corto plazo. ¿Qué significa esto? Que en situaciones importantes de la vida, como una nueva relación más segura que la pasada o un abandono muy doloroso, pueden activar cambios en cómo nos sentimos emocionalmente respecto a los demás. Lo interesante es que, en promedio, muchas personas tendían a volver a niveles de seguridad emocional similares a los que tenían antes del evento. Eso quiere decir que no todos los cambios son permanentes, que algunas dificultades se resuelven y algunas experiencias no alcanzan a modificar profundamente el patrón de apego. Sin embargo, y cabe destacar que alrededor de un 25% de los eventos sí produjeron cambios duraderos. Aproximadamente una cuarta parte de los casos, los cambios en el apego no fueron pasajeros, sino que se mantuvieron incluso después de muchísimo tiempo. Esto demostró que los estilos de apego pueden actualizarse de forma estable, no solo temporalmente. Y esto es porque hoy la neurociencia ha demostrado algo fundamental. El cerebro tiene neuroplasticidad. Esto significa que las conexiones neuronales pueden reorganizarse a lo largo de toda la vida. Las redes que regulan el miedo, la cercanía, la confianza, la respuesta al abandono, la forma en la que calmamos nuestras emociones, no quedan selladas ni marcadas por la infancia, sino que se fortalecen con repetición, pero también pueden debilitarse y modificarse con nuevas experiencias repetidas. Es decir, el sistema de apego es aprendido y lo aprendido puede actualizarse. No se trata de borrar el pasado así como si nunca hubiera existido ni que no te vaya a afectar. Se trata de crear nuevas experiencias emocionales que le enseñen al cerebro una nueva forma y diferente de vincularte. La investigación señaló 3 factores importantes. Para empezar, pues las relaciones emocionalmente consistentes. Relaciones donde sí tengas un vínculo fuerte, donde sí haya presencia de tu pareja, donde haya reparación, estabilidad, donde validen tus emociones. Y el 2 era cómo procesas tú, cómo interpretas y entiendes lo que te pasa si influye en la reorganización del apego. El que tú lo veas de manera diferente. Y por supuesto, el tercero y el que no podía faltar es el trabajo terapéutico. Esto es así lo más importante. Muchos de estos cambios se facilitan cuando hay un espacio seguro para poder explorar tu propia historia y aprender nuevas formas de regular tus emociones. Si alguien siente que sus patrones le generan sufrimiento constante, ansiedad intensa, miedo al abandono, miedo que te deje tu pareja, dificultad profunda para confiar en las personas, lo más sano y responsable es acudir a una sesión con un psicólogo, tratar tu salud mental. Recuerda que esto no es que seas débil, no es que no seas fuerte, no es que estés loco, es usar los recursos que tenemos como evidencia para transformarte. Entonces, buenas noticias. No naciste siendo intenso, no naciste siendo demasiado frío, no naciste siendo demasiado dependiente. Esto no se creó nomás porque sí. Tu cerebro aprendió a sobrevivir, a llevar sus emociones con el estilo de apego que eligió, con el que pudiste sobrevivir. Pero no todo se lo dejemos a la infancia. La infancia ya pasó y tú ahora puedes ser una persona diferente. Recuerda que sí, tu infancia siempre va a influir, pero no tiene el control de tu vida. Si este tipo de contenido te gustó, recuerda que es mi tercer capítulo y me apoyarías muchísimo, muchísimo suscribiéndote y dejándome tu precioso comentario para saber qué tipo de contenido te gustaría seguir viendo. Y recuerda que si me dejas un tema en los comentarios, te prometo que vamos a descifrarlo todo.